Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una clase muy interesante que se llama técnicas de prototipado. Esto nos va a ayudar a que una vez tengamos unas ideas o hipótesis nos permita validarlo de una forma segura, fácil y rápida. Antes de comenzar me gustaría explicar en qué parte, en qué marco, ¿no?, nos encontramos dentro del ciclo de vida de producto. Entonces, nos encontraríamos en el segundo diamante, ¿vale? La segunda parte del ciclo de vida de Product Management, en el cual ya hemos hecho una primera fase en la cual hemos investigado los problemas que tenemos en el producto, hemos identificado uno de ellos como el más importante y ahora queremos diseñar una solución para este problema. Entonces, en contra de lo que mucha gente piensa, ¿no? Prototipar, el objetivo de prototipar no es crear pantallas bonitas, no es diseñar nuestra aplicación. El objetivo de prototipar tiene que ser siempre, siempre, siempre reducir riesgos, ¿vale? Es aprender lo más rápido posible y lo más barato que nuestro producto cumple o satisface los cuatro riesgos elementales, ¿no? Que sería que es factible, que es usable, que es valioso y que es viable. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, qué significan y vamos también a ver técnicas que podemos utilizar para protegernos de esos riesgos y cómo empresas punteras han conseguido utilizar estas mismas técnicas en el lanzamiento de sus productos. Entonces, empecemos con el primer punto, con el primer riesgo, ¿no?, que sería factible. Este riesgo básicamente consiste en saber si podemos construirlo técnicamente o no. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para cubrirnos en este riesgo, ¿no? Pues la primera de ellas se llaman hackathons o hack days, y esto básicamente son unas sesiones, normalmente de 24 horas, en las cuales pues, hay developers, ingenieros, diseñadores, todo el equipo multifuncional, ¿no?, que necesites para crear ese producto. Y entonces se le dan una serie de objetivos o una serie de raíles, digamos, sobre los cuales se tienen que mover. Pero aparte de eso, pues tienen libertad absoluta para crear lo que quieran, sin necesidad de pedir permiso, sin necesidad de esperar al siguiente mes o al siguiente quarter, nada de burocracia. O sea, es básicamente, tenemos este objetivo, o incluso podría ser sin un objetivo, o sea, puede ser lo más abierto que la empresa decida. Y el único constraint o la única limitación es que al día siguiente ese equipo tiene que mostrar un prototipo funcional, ¿vale? En el estado que esté, ya sea pues el diseño no es el más bonito o tiene partes que están incompletas, pero se tiene que entender ese prototipo cómo funciona. Normalmente pues hay muchas empresas que hacen esto en modo concurso, ¿no? Y invitan a también desarrolladores y diseñadores externos a la empresa, pero se puede hacer también de forma interna. Entonces, uno de los más famosos son los hackathons de Facebook o Meta, en los cuales han salido funcionalidades como el botón de me gusta o el timeline, ¿no? Sí que es verdad que han creado muchas cosas que se han descartado, pero también vemos que hay muchas funcionalidades, ¿no?, como estas dos, que han sido troncales para la empresa. Y luego tenemos otro tipo de técnica que se llama Spike. Esto viene de las metodologías ágiles y básicamente consiste en hacer una prueba técnica acotada. Bueno, normalmente se define el tiempo que tienes para hacer esta prueba técnica y el objetivo es explorar si es posible y en el caso de que sea posible, cómo hacerlo, ¿no? Entonces esto es lo que utilizó Netflix en el año 2000, cuando pasó de ser una empresa que enviaba DVDs por correo a ser una plataforma de streaming, ¿no? Entonces ellos tenían ese objetivo de servir vídeo, servir películas y series a millones de usuarios y además querían ser capaces de personalizar la experiencia para cada uno. Es decir, en base a tus gustos, pues sugerirte series o películas. Entonces lo que hicieron fue, en vez de dedicarse un montón de tiempo a desarrollar la plataforma, primero lo que hicieron fue una prueba técnica pequeña
y validaron realmente pues, que era factible crear esa plataforma tal y como ellos la tenían pensada. Entonces de aquí nació el famoso algoritmo de recomendaciones de Netflix. Pasamos al siguiente tipo de riesgo, ¿no? Que sería usable. Aquí básicamente lo que queremos validar es, uno, que la gente lo entiende, que entienden cómo funciona el producto, y segundo, que lo pueden usar en el contexto en el que esté. La primera técnica que vamos a ver de usabilidad se llama guerrilla test. El guerrilla test es básicamente una técnica en la cual se prueba la reacción de los usuarios reales, con un prototipo muy simple, ¿no? Sin la necesidad de desarrollar el producto de forma completa y con recursos muy mínimos, ¿no? Para entenderlo mejor, vamos a explicarlo con un ejemplo. En 2007, Drew Houston, el CEO de Dropbox, el fundador de Dropbox, generó un prototipo para demostrar Dropbox. Pero lo que se encontró es que ese prototipo pues, era muy frágil, no acababa de funcionar bien, ¿no? Y tenía dificultades para vender la solución. Entonces, en vez de eso, lo que hizo fue hacer un vídeo casero con papel y boli, en el cual enseñaba básicamente cómo él envisionaba, cómo veía el proceso de cómo funciona Dropbox. Pues básicamente subir los ficheros y automáticamente estos estaban disponibles en cualquier otro dispositivo que tuvieras vinculado a tu cuenta. Este vídeo causó un gran impacto y eso hizo que en una misma noche pasó de una lista de espera de 5.000 personas a una lista de espera de 75.000 personas, ¿no? Entonces esto sería un ejemplo de guerrilla test, ¿no? Un prototipo muy rudimentario y se utiliza para validar la idea sin la necesidad de invertir un montón en tiempo de desarrollo. Y ahora veremos el segundo tipo la segunda técnica, que es un poco redundante, ¿no? Se llama test de usabilidad. En este caso, lo que hacemos es evaluar cómo los usuarios están utilizando nuestro producto, ¿vale? Entonces, básicamente, normalmente, pues, puede ser en salas habilitadas o simplemente, pues, darle un móvil o un laptop, un portátil al usuario y hay un especialista observando cómo ellos reaccionan y normalmente les hacen unas preguntas o les dan una serie de objetivos que tienen que conseguir. Y de esta forma podemos identificar problemas de usabilidad, por ejemplo, pues no encuentran dónde hacer esa funcionalidad, dónde acceder a esa información y de esta forma pues recopilar la información para mejorar nuestro producto. Y luego al final pues también podríamos sacar información sobre el proceso, si les ha sido sencillo, si les ha sido fácil. Entonces esto por ejemplo fue algo que Google hizo en 2004 cuando estaba desarrollando Gmail para competir con Hotmail, ¿no? Entonces Google tenía otra visión de cómo tenía que ser y hizo un montón de usability test, tanto internos, con personal interno de la compañía, como con gente externa. Y pues básicamente eso, generó unos prototipos y antes del lanzamiento pues estudió cómo la gente reaccionaba y cuando la gente se bloqueaba y quitaron todo esto, lo cual hizo que una vez se lanzó Gmail, pues la adopción fuera muy grande y muy rápida. Pasamos al tercer riesgo, al tercer tipo de riesgo, que sería valioso. Este básicamente lo que indica es que nuestro producto o servicio aporte el valor suficiente para que alguien lo use o lo pague. Este tipo de riesgo es en el que encontraremos más cantidad de técnicas. Entonces las he separado en tres. Una primera enfocada en la demanda, básicamente es saber si tenemos suficientemente gente interesada en nuestro producto. Y luego una para el valor de una forma más cuantitativa, es decir, ofreciéndolo a mucha gente y sacando un feedback menos claro. Y luego una tercera parte en la cual también mediremos el valor, pero de una forma mucho más cualitativa, ¿no? Entonces lo ofreceremos a una audiencia más pequeña
pero sí que sacaremos un feedback mucho más extenso. Entonces, el primer tipo se llama Fake Door Test. Para los que no sepáis inglés, es puerta falsa. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en, una vez tenemos nuestro producto ya hecho o medianamente hecho y queremos incluir una nueva funcionalidad, lo que hacemos es ofrecemos un botón, un menú, un banner en el cual mostramos la funcionalidad y la ponemos como si fuera disponible. Y básicamente lo que hacemos es medir la cantidad de clics que la gente hace. Para entenderlo mejor, pues imaginar una aplicación de música, como por ejemplo podría ser Spotify, y tenéis la opción de descargar para escuchar offline. Cuando clicáis ahí, te dicen muchas gracias por tu interés, pero estamos trabajando en esta función. Lo que hacemos es realmente medir, pues eso, que hay mucha gente que está interesada en esta funcionalidad y entonces la desarrollamos. Si nadie clica en esta funcionalidad, pues básicamente quitamos ese botón y no hemos invertido nada de dinero y tiempo de desarrollo en ejecutar esa funcionalidad. Entonces, un ejemplo de empresa conocida que utilizó este tipo de técnica fue Uber Eats, que en la fase de piloto, pues en la app tenían la opción de delivery cuando todavía pues no tenían restaurantes integrados, ¿no? Y con esto lo que hacían era medir pues los clics y el interés del público, de la gente, en pedir comida a domicilio. Seguimos con la segunda técnica para validar la demanda. Entonces, esta sería la landing page. Esto básicamente consiste en desarrollar una página web, ¿no? Puede ser muy sencilla, una única página, en la cual pues informamos sobre qué hace el producto, cuáles son las funcionalidades que tiene. Y entonces aquí básicamente el cliente lo que hace es acceder ahí, está conociendo que hay un producto nuevo, ¿no? Que está descubriendo que hay algo nuevo que se está desarrollando y básicamente nos deja su correo, su teléfono o hace una pre-reserva, ¿no? Entonces con esto lo que hacemos es, todavía no tenemos desarrollado el producto, pero con esto podemos captar si hay interés potencial en ese producto. Entonces, ya hemos hablado del caso de Dropbox, en el cual, pues, eso, también crearon su landing page con este vídeo. eh, pero tenemos otros ejemplos más actuales, como por ejemplo Canva o OpenAI, que también utilizaron algo muy similar. Pasamos a la tercera técnica para validar la demanda, el cual se llama Block. Imaginad que, como hemos comentado, en la primera pues teníamos la aplicación, en la segunda necesitábamos generar una página web y pensar que por el momento pues no tenemos esos recursos, no tenemos esa capacidad de desarrollar esa aplicación, ese producto, o no tenemos la capacidad todavía de desarrollar una página web porque carecemos de esas habilidades, ¿no? Entonces, una opción sería generar un blog y apoyarnos en cosas que ya existen. Por un lado, Medium o Reddit. Entonces, aquí hacer pues un post o un hilo en el cual explicamos el problema y la solución que planteamos hacer. O bien, pues generar un canal de YouTube o canal de Instagram y generar vídeos o posts en el cual pues lo mismo, ¿no? Explicar la idea, ver cómo la gente reacciona, lo que comenta y una vez tengamos ese feedback, ¿no? Una vez tengamos esos comentarios y esa interacción de los clientes, ¿no? Ese engagement, ya podemos saber si hay un interés real en ese problema y en esa solución y entonces podríamos desarrollar el producto o servicio. Y pasamos al cuarto tipo, para la cuarta técnica para validar la demanda. Esta sería la campaña de publicidad online. Esto es básicamente crear un anuncio utilizando alguna de las plataformas, bien Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn. Y con esto lo que hacemos es generar estos anuncios y medir el interés de ese producto o servicio antes de desarrollarlo. Esto, pues aquí lo que mediríamos sería pues, esos clics, esas conversiones o registros y tiene la ventaja de que nos permite probar muchos mensajes, muchos precios diferentes, podemos
llevarlo a diferentes mercados de una forma muy rápida, pero por contra tiene el problema o tiene el hándicap, ¿no? De que, pues por un lado necesitamos un presupuesto para anuncios, es decir, necesitamos un dinero para lanzar esos anuncios en estas plataformas, y además pues se requiere de una mínima experiencia en marketing digital para hacer la segmentación de forma correcta. Como caso real de uso de esta técnica, pues tenemos Airbnb, la empresa que ofrece eh, alojamiento en casa alojamiento en casa de otros, ¿no? Y aquí pues se hicieron varias campañas de anuncios en los cuales utilizaron para validar pues eso, que la funcionalidad que querían ofrecer pues era de interés, o para probar en nuevos mercados, como, bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos. Tendríamos el ejemplo de NatFest, en el cual pues tenemos una persona que quiere alquilar la casa por 3 días, ¿no? Porque tiene un festival al lado de casa y le molesta mucho, entonces pues lo ve como una oportunidad. O el mercado japonés, en el cual pues el alquiler no es tan común. Ahora pasamos al segundo tipo, a las técnicas de validación de valor de forma cuantitativa. Quizá uno de los más conocidos es el A/B test. Básicamente es una técnica que consiste en poner dos versiones del mismo producto, de la misma página web, lo que sea, y ver cuál genera el mejor resultado. Entonces, aquí lo que se hace es únicamente eh, cambiar una variable, pues podría ser un botón, ¿no? Y ponerlo por un lado de color azul, por el otro lado de color verde, y ver cuál convierte mejor. Y entonces aquí lo que hacemos pues es eso, medir de forma cuantitativa conversiones, clics, registro, ventas, ¿no? ¿Cuál genera más cosas? Como ejemplo real de uso de esta técnica tenemos el ejemplo de Google, bueno, es famoso porque probó 41 tonos diferentes de azul para los enlaces cuando estaba construyendo pues, su plataforma, y cuando estaba construyendo Gmail, para ver cuál generaba más clics. Luego tenemos una segunda técnica que es muy parecida al A/B test, que se llama Multivariate Test, y básicamente aquí lo que hacemos es introducir más variables dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, en vez de pues simplemente cambiar el color o la forma de un botón, pues aquí lo que hacemos es cambiar el diseño por completo, o cambiar la forma en la que están organizados los elementos, y, y ver cómo, pues lo mismo, ¿no? Cómo convierte. Eh, Al ser, digamos, al tener más variables, pues también es más complejo, y entonces requiere mucho más tráfico para que los resultados sean válidos estadísticamente. Como ejemplo de empresas que utilizan esta técnica, pues tenemos a Amazon o Booking.com, que lo utilizan para optimizar pues, sus páginas de producto, la página de checkout, o las páginas de recomendaciones. Ahora pasamos a la tercera técnica para validar el valor cuantitativo, que sería el MVP. MVP viene de las siglas en inglés Minimum Viable Product, que significa producto mínimo viable. Entonces, esto lo que consiste es en crear una versión simple, lo más simple posible, del producto, con las funcionalidades esenciales, y validar pues, que realmente entrega valor. Entonces, esto nos permite que los usuarios pues, realmente pues, toquen, interactúen con ese producto, y ver si están dispuestos a pagar, o están dispuestos a utilizar el producto. A diferencia de las dos técnicas previas que hemos visto, el A/B test y el multivariate test, eh, que eran experimentos, pues aquí estamos hablando de un producto funcional real, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos es que la funcionalidad pues, está limitada para ver que realmente pues, aporta valor. Un ejemplo muy bueno de esto puesto en práctica es el caso de Zappos. Zappos para los que no lo conozcáis,
es una web que se dedica a vender eh, calzado de forma online. Entonces, en el momento en el que se lanzó, pues el fundador tuvo esta idea, pero tenía esta duda, ¿no? Ostras, la gente comprará realmente zapato online, porque, claro, te la tienes que probar, la talla, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que si construía todo el sistema, ¿no? Pues tenía que comprar las zapatillas, tenía que tener organizado el almacén, construir la página web. Entonces lo que hizo fue simplemente generó esa página web y iba a las tiendas de zapatos y les tomaba fotos. Entonces de esta forma pues validó que había usuarios que estaban interesados en comprar zapatillas, zapatos, calzado por online, y entonces una vez validó esa idea, pues luego ya construyó el resto de cosas y empezó a adquirir el calzado y a generar pues toda la parte de la logística necesaria, ¿no? Y luego tenemos la siguiente técnica, se llaman los beta test o los alfa test, que son pruebas otra vez con usuarios reales. También es un producto hecho, y aquí ya estamos más cerca, ¿no? del lanzamiento definitivo, ¿no? Entonces tendríamos una primera prueba que sería la alfa, que serían pues eso, pruebas internas o con usuarios de confianza, como pueden ser amigos, familiares, gente pues eso, muy cercana. Y luego el siguiente nivel serían los beta test, en los cuales pues lo mismo, tenemos pruebas limitadas con usuarios reales, pero ya pues a un público, ¿no? A una audiencia un poco más grande, ¿no? Y aquí lo que hacemos pues es recopilar eh, pues, comentarios de los usuarios y ver cómo evolucionan las métricas, ¿no? Esto además nos ayuda a validar, además del valor, la usabilidad, es decir, pues que realmente saben utilizar la herramienta, la escalabilidad y pues que todo funciona de forma correcta. Algunos ejemplos de productos que han utilizado esta técnica pues sería otra vez Gmail o Spotify, ¿no? que iniciaron sus productos en fase beta. Y ahora pasamos a la tercera categoría, que sería valor cualitativo. Recordemos, esto es con una audiencia más pequeña y somos capaces de obtener feedback, ¿no? Obtener información del cliente de una forma más cercana, ¿no? Entonces, la primera técnica sería el contrato, en el cual, pues básicamente, bueno, pues se le ofrece a esos potenciales usuarios o clientes firmar un contrato en el cual pues ellos se comprometen a pagar o utilizar el producto una vez construido. Entonces, de esta forma tenemos la seguridad de que una vez tenemos hecho nuestro producto, pues va a haber gente interesada. Si no, si no están dispuestos a firmar ese contrato, pues quizás es que el valor que estamos aportando pues no es suficiente, ¿no? Luego tenemos el Spend Time Test. Esto básicamente consistiría en, por ejemplo, ofrecer una aplicación o servicio de una forma gratuita y ver que realmente lo utilizan, ¿no? Pues esto eh, se utiliza mucho en temas de servicios en los cuales pues se da una primera clase y se ve que hay gente interesada y una vez ya has hecho una primera o una segunda clase de forma gratuita, pues luego el profesional te ofrece sus servicios, ¿no? De una forma, pues, clases más avanzadas, ¿no? Pero ya ha validado que hay un interés, ¿no? Y que realmente pues el usuario ha invertido un tiempo en utilizar o interactuar con esa idea, con esa aplicación, con ese producto. Entonces esto pues, nos va a permitir medir que hay realmente un interés real de los usuarios y que hay un engagement. La siguiente técnica se llama Give Me Access. Esta, bueno, cogió mucha fama
con la aplicación que traigo de ejemplo, y básicamente consiste pues en dar acceso, ¿no? De forma limitada a esa solución o producto. Entonces, básicamente se les pregunta a los usuarios si ellos quieren ser los primeros en acceder a ese producto o servicio antes de que esté disponible. Y con esto pues medimos interés real y compromiso, ¿no? Sobre todo en ese momento inicial. Y nos permite además ir generando una lista de usuarios interesados en nuestro producto o en servicio, ¿no? Y empezar a generar pues esa comunidad. Muchas veces vemos que eso pues se combina con algunas de las técnicas que hemos presentado anteriormente, incluso pues eso, que hay como una lista de espera. El ejemplo para mí más claro de esto fue Clubhouse, que bueno, lanzó inicialmente su aplicación solamente, exclusivamente para Apple, o sea, no lo ofrecía para usuarios de Android, y bueno, iba por invitación. Entonces, aquí pues la gente interesada solicitaba unirse, y además tiene una ventaja, que esto genera lo que se llama FOMO, ¿no? Esto viene otra vez de las siglas en inglés, Fear of Missing Out, que significa pues eso, miedo a perderse algo, ¿no? A no ser parte de algo. Entonces esto lo que hizo fue generar mucho interés en la aplicación, y ayudó a crear una comunidad antes de que tuvieran la plataforma completamente madura y pues desarrollar el resto de funcionalidades y pues soportar otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los de Android. Vamos a pasar ya al último tipo de técnica para validar el valor de forma cualitativa, que se llama Concierge Test. Concierge significa conserje y es básicamente una técnica que se utiliza sobre todo en productos o servicios donde se requiere un componente de personalización alto, y en productos tecnológicos. Entonces lo que nos permite es validar el valor real en los clientes sin la necesidad de crear el sistema complejo de forma inicial, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo para verlo, que sería el ejemplo de Groupon, en el cual, pues, para los que no conozcáis, Groupon es una empresa que se dedica a hacer vales por experiencias. Entonces, antes de construir la plataforma tecnológica, pues lo que hacían era, los fundadores creaban los PDFs con los cupones y los enviaban de forma manual a los usuarios por email. Una vez ya han validado que la idea funciona y que hay realmente valor en ella, pues ya luego crearon los servicios que se encargaban de generar esos PDFs de forma automatizada y de enviarlo a los usuarios. Y pasamos ahora al último riesgo, al último tipo de riesgo, que sería el riesgo de viabilidad o viable. Entonces aquí realmente lo que estamos mirando es que el producto o servicio que estamos creando encaje con el negocio y que sea sostenible en el tiempo. Para ello, creo que la mejor forma de validarlo es haciendo modelos financieros y simulaciones. Entonces esto básicamente consiste en proyectar qué ingresos vamos a generar o prevemos que vamos a generar, qué costes y qué beneficios vamos a generar, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer diferentes escenarios y en base a eso estimar si el negocio o el producto es rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues los ingresos potenciales, es decir, pues cuántos clientes vamos a tener y cuánto van a pagar por nuestro servicio, los costos operativos, pues de todo lo que nos cueste ofrecer ese servicio o ofrecer ese producto, los márgenes y la rentabilidad que queremos generar, como comentábamos, diferentes escenarios de crecimiento. Entonces también cómo en base a según vamos vendiendo más productos, cómo esos ingresos y esos costos van creciendo.
y tener muy claro nuestro punto de break-even o nuestro punto de equilibrio, que es básicamente cuántos clientes o cuántas ventas necesitamos para llegar a un punto en el cual cubrimos los costes. Para entenderlo de forma más clara, vamos a ampliar el diagrama que tenemos en la parte inferior. Entonces, para entenderlo, vamos a empezar por la línea horizontal amarilla, ¿vale? Esta línea es la que nos marca los costos fijos. Entonces, como decíamos, ¿no? Todo aquello, por ejemplo, el alquiler del local, la infraestructura que necesitemos, todo aquello que vendamos lo que vendamos y hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener este coste. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Pues tenemos un coste fijo de 300, pongamos euros, ¿vale? Tenemos en el eje de las Is la unidad monetaria, pongamos que van a ser euros, y en el eje de las X tenemos las unidades, ¿vale? Que vendrían a ser pues, los productos que hemos vendido, los servicios que hemos vendido, pues pueden ser horas de uso, pueden ser, bueno, pues eso, unidades de productos en sí, ¿no? Pues número de pantalones, lo que sea. Entonces, tenemos esta primera línea inicial en la cual vemos los costes fijos, ¿vale? Que están en este caso fijados en 300. Luego tenemos la línea azul, que son los ingresos por venta. Entonces, esta sería más o menos lineal, no llegaría a ser de 1 a 1, ¿no? Pero vamos viendo, ¿no? Que según vamos vendiendo unidades, ¿vale? Por ejemplo, cuando llegamos a unas 100 unidades, pues tenemos unos ingresos por ventas de casi 100. Cuando llegamos a 200, pues aquí ya sí, más o menos tenemos, cuando hemos vendido 200 unidades, pues tenemos unos ingresos de 200 euros. Y esto iría creciendo en base a las unidades. Luego tenemos la línea verde que nos indica el costo total. Esta empieza en los 300 porque, como decíamos, pues estos 300 euros son los costes que tenemos fijos. Entonces siempre vamos a empezar desde 300 y luego aquí lo que vamos a ir añadiendo pues son el coste que nos requiere generar cada una de estas unidades. ¿Vale? Entonces esto también va a ir definiendo, ¿no? una línea, y una vez tenemos estas líneas dibujadas, encontraremos nuestro punto de equilibrio, ¿no? En este caso, en este ejemplo, podemos ver que cuando llegamos a 500 unidades, pues ya con eso generamos unos ingresos por valor de 600 euros, que igualaría a los 600 euros de costo, con lo cual llegaríamos a ese punto de equilibrio. Una vez ya superemos ese número de unidades, pues entraríamos en la área de ganancia, que venía a ser pues, en el momento en el cual ganamos dinero con ese producto o con ese servicio. Entonces, cosas interesantes aquí. Uno, reducir los costes fijos lo máximo posible, porque aquí entonces lo que nos va a hacer es que esta línea de costo total pues empiece más abajo. Segundo, el ángulo de esta línea de ingresos por ventas que sea lo más que tenga el ángulo lo más cercano a 90, ¿no? Porque eso nos va a hacer pues, que tengamos por menos unidades generemos más ingresos, ¿no? Y eso nos va a hacer llegar al punto de equilibrio antes. Y por otro lado, que la línea de costo, pues al contrario, tenga un ángulo lo más pequeño posible para que a medida que vamos generando más unidades, pues los costos no nos vayan creciendo. Si queréis que explique esto con más detalle, con más ejemplos, lo podemos explicar en otro vídeo. Dejármelo en los comentarios. Y esto vendría a ser todo. Como decía, si tenéis dudas, por favor, dejármelo en los comentarios. Si ya conocíais estas técnicas y las habéis utilizado previamente, pues me gustaría conocer
cómo lo habéis hecho, si os fue bien, y eso pienso que puede ser algo que puede nutrir mucho a nuestra comunidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordad darle like para que más gente pueda conocernos y suscribiros al canal para seguir aprendiendo de Product Management. Muchas gracias y hasta otra.